Doctor Héctor nos va a platicar de algo tan temido que suena como el monstruo de la influenza, pero no pasa nada, solo pon atención, ¿verdad, Sony? Así es, en realidad no deberíamos de tener miedo, pero sí precaución. Yo quiero nada más compartirles unas cifras que seguramente ustedes ya han escuchado en las noticias y todo, pero de verdad para que hagamos conciencia de cómo está este virus ahorita, en este momento, en nuestra República Mexicana. La influenza ha causado 588 muertes en México desde el 1 de enero de este año y bueno, la mayoría por el tipo AH1N1. Además de los casos registrados, 4.403 son de AH1N1 y el resto son de otro tipo de virus, sí de influenza, pero no es de la AH1N1. Además, pues han habido registrados 11 defunciones y bueno, en fin, esto sigue en ascenso. Entonces, estamos con el doctor Héctor Rodríguez precisamente para hablar acerca de los síntomas un poquito y de diferentes opciones de tratamiento. También hay varias. Bienvenido, Héctor. Encantado, Sony, de estar con ustedes. Y sí, son cifras alarmantes, pero también nuestra Secretaría de Salud ya ha dicho que está controlada de alguna manera, sí, ¿no? Hay que diferenciar las influencias. Hay varios tipos. Y hay varios virus que además dan las mismas sintomatologías, aunque no necesariamente, como bien dice, sea el mismo patógeno. La influenza es un contagio viral, es una enfermedad, patología viral, que da cierta sintomatología que ya todos conocemos, temperaturas extremas, ¿no? El catarro, cuerpo cortado, todas estas cosas. Se diferencia un poco del catarro común porque es muchísimo más severa la sintomatología, pero también se puede confundir con otras enfermedades patógenas virales, por ejemplo el dengue. El dengue da todo el año. Claro. Y el dengue es también una enfermedad viral, también es una enfermedad que se puede contagiar por, piquete de mosco, que ya sabemos también, a diferencia de la influenza, que esta sí puede ser más persona a persona o en aves o en mamíferos. Y bueno, también da unos síntomas muy parecidos también, ¿eh? El catarro común, pues son síntomas más ligeros y además se quita solo porque son virus que tienen cierta temporalidad, ¿verdad? Patógenamente hablando. En cambio, la influenza, pues no. Y bueno, ya actualmente nuestra Secretaría de Salud ha dado ya muchos tips, ¿no? Y que vayas a tus tratamientos médicos, que tomes muchos cítricos, que bueno, pues que uses geles antibacteriales o tapabocas o tipo de cosas. Si ves gente enferma, no te la acerques mucho. Si ves lugares cerrados, pues también tratar de tomar tus precauciones. Sin embargo, la medicina alternativa nos da también opciones diferentes para tratar estas patologías y no necesariamente saliéndote de tus tratamientos médicos convencionales. Sino adicional a... Exactamente, como un coadyuvante, podemos decirlo. Actualmente yo, por ejemplo, el par biomagnético es una maravilla porque tiene un gran efecto en enfermedades de tipo viral. Es decir, ¿qué necesitan los virus para hacernos daño? Un campo acidótico, igual que los hongos. Las enfermedades micóticas y virológicas cargan generalmente un pH ácido. No tanto así las enfermedades bacteriológicas o enfermedades por parásitos que requieren de un pH más bien alcalino. Que esa sería la diferencia principal entre el virus y la bacteria. Totalmente. Entonces, esta bipolaridad, este campo alterado en ambos lados, tanto un campo acidótico como un campo alcalino, los campos magnéticos tienen un excelente efecto en dejar neutro el pH. Y entonces no es que pongas tal vez un imán y elimines un virus, ¿verdad? Porque no funciona así. Lo que quita y lo que regula es el pH y lo deja neutro. Grandes maestros de bioquímica como un gran mexicano, por ejemplo el doctor Laguna, decía una frase sensacional, decía que el pH cuando es neutro no admite errores y que ahí es perfecto y que ahí nos puso la naturaleza, con un pH de 7, la escala de Sorensen, con tolerancias de apenas 3 décimas a la acidez o 3 décimas a la alcalinidad, ahí es perfecto, ahí la naturaleza nos puso. Pero cuando entra un virus o una bacteria, alteramos el pH en ambos sentidos. Entonces ahí también podemos con un escáner, que le llamamos nosotros en el par biomagnético, identificar qué patógeno es y dónde está, para poder hacer este tipo de neutralidad. La homeopatía hace algo muy parecido también, ¿no? Que es quitar los excesos de acidez de ciertas patologías o los excesos de alcalinidad también de algunas otras patologías. Por eso en enfermedades de tipo viral, el par biomagnético es excelente opción para este tipo de problemas, además no tan invasivo, ¿no? Digamos que el virus o la bacteria en el momento en que tú neutralizas el pH ya no puede vivir. En esas condiciones ya no vive. Exactamente. Entonces ahí es cuando desaparece. Totalmente. Lo que haces es quitar el hábitat del microorganismo. Yo pongo un ejemplo un poquito bizarro. Si tú tuvieras a 20 personas que quisieras eliminar en un cuarto, pues no llegas y le quitas el pelo a una o le arrancas una uña a la otra. Si quitaras el oxígeno, todos morirían inmediatamente, ¿no? Porque estás quitando el campo de acción, el hábitat prácticamente. Lo que hacen los magnetos es regular ese pH para que quede un pH absolutamente neutro. Repito, como el del agua. ¿Por qué el del agua? Porque nosotros somos en nuestra gran mayoría agua. Y por eso tenemos que tener el pH del agua. Vuelvo a repetir que estas infecciones, al instalarse en el organismo, cambian el pH hacia esa bipolaridad.
y entonces se genera un campo acidótico o un campo alcalino, un exceso de hidrogeniones o un exceso de radicales libres u oxidrilos. Y entonces el campo magnético ofrece una buena opción para eso. Hay algunos remedios herbolarios que también tienen este principio, ¿no? Hay hierbas maravillosas para esta fecha, el gordolobo es excelente, el fenogreco, el jengibre mismo, antioxidantes como el té verde, por ejemplo, también ayudan bastante. Y obviamente el tipo de vitaminas de tipo antioxidante, la E o la C, por ejemplo, que son vitaminas. Hay una hierba maravillosa que es la acerola, que es riquísima en vitamina C, y todos los cítricos que nosotros ya conocemos, porque eso fortalece tu estado inmunológico. Es decir, los cambios de temperatura obviamente no te enferman por sí mismos, pero pueden bajar tu sistema inmunológico. Es lo que te iba a preguntar. Si nosotros lleváramos un tratamiento biomagnético sin tener una enfermedad, sino previamente que nos estuviera regulando este pH, no permitiríamos que estos virus y estas bacterias entraran en nosotros. Así es, o sea, sería más difícil, nos protegeríamos. Totalmente, aunque hay que aclarar que nada nos da inmunidad. Es decir, si hay alguien con influenza y nos saluda de beso, pues es probable que no la pegue, ¿verdad? Ajá. Pero tenemos un sistema que se puede ir más a la etiología que a la sintomatología, y entonces atacar la enfermedad desde su génesis patológico, desde su causal, y no tanto evitarnos tal vez un poquito estar utilizando tantas cosas para el síntoma, ¿no? Okay. Por lo tanto, para mí sí es una terapia no invasiva, bastante buena en infecciones virales, y no descartar también los antiguos remedios de las abuelitas, porque créanme que son fantásticos. Bueno, claro, si a ellas las curaban, pues ¿por qué a nosotros totalmente, no? El té de cebolla amarilla, créanme, el té de cebolla amarilla con propóleo y limón es yo lo tomaba, ¿sabes? Para la bueno, pero pues a mí me lo hacían de chiquita de cebolla morada con miel. También. Y cualquiera. Te lo juro que cuando yo tenía tos, o sea, la casa olía cebolla morada horrible, el té sabía, pues no sabe rico, la verdad. Pero me curaba maravillosamente, y adiós a la tos. Claro. Entonces, hay remedios que no hay que descartarlos del todo y que sean los menos invasivos posibles, y evitar también estar utilizando a veces tanto químico en el cuerpo, ¿no? Es decir, yo no estoy peleado con los tratamientos convencionales, por supuesto que no. Pero si tu mismo médico ve que tienes mejora, baja las cantidades de medicamento también. Y entonces sí se pueden usar como sistemas aleatorios a la sanación general y propiamente dicho, pues no invasivos para el cuerpo, no tóxicos, no hepatotóxicos para el organismo, ¿no? Por eso es una gran opción. Ahora, ¿también lo podemos aplicar esto para niños? Por supuesto, o sea, desde que sí. Chiquitos. Por supuesto, nada, el virus no diferencia edades, no. Embarazadas, no embarazadas, adultos. Realmente, bueno, que sí estaba expuestos. Escuchando que ahorita está afectando más a adultos entre los 30 y los 55 años de edad, ¿no? Más que adultos mayores. Sí, aunque en las cifras de muertes que leías tú acertadamente hace un rato, también se carga mucho sobre los ancianos, sobre las personas de tercera edad. Pero porque vienen como derivados también de otras sintomatología que se junta con la influenza, y entonces por eso... Exactamente. Además, recuerda, nos decía nuestro secretario de Salud también hace unos años, decía, bueno, se complican mucho estas enfermedades cuando salió la famosa influenza H1N1, porque se combina con bacterias. Entonces ahí la neumonía, ¿no? Y todas estas enfermedades ya en simbiosis sí generan cuadros bien complicados. Entonces a veces mejoras si te dan un antibiótico porque te matan la bacteria, pero muchas veces dejamos los virus, ¿no? Entonces pueden reincidir estas infecciones después. Por lo tanto, sí es bueno de repente pues tomar este tipo de precauciones. Ahora, si bien, como digo yo antes, nada nos da inmunidad, pero por otro lado, si tú tienes un pH neutro, si tienes un buen estado nutricional, si utilizas antioxidantes con estas periodicidades perfectamente suministrados por un profesional de la salud, correrás muchísimo menos riesgo de tener estas patologías, y si las llegas a tener, saldrás de ellas sin ningún problema, porque son perfectamente tratables todas. Que eso es lo más importante, no se te va a ir a una complicación. Algo que se pueda complicar después, y que sí, desgraciadamente cuando uno ve estas cifras son aterrantes, ¿no? Porque bueno, es mucha la muerte que hay, pero son tratables absolutamente todas, y hay sistemas no invasivos que pueden coadyuvar perfectamente para aliviar estas patologías. Héctor, ¿tus datos? Porque claro, seguramente va a haber gente interesada. Encantadísimos. Tenemos un Facebook que es Biomagnetismo Médico Sur y tenemos un teléfono que es 5605-0168. Encantados. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Hay que cuidarnos, de verdad, muchachos, hay que cuidarnos muchísimo, y cualquier pequeño síntoma que sintamos, a correr con los expertos. Muchas gracias. Encantado. Vámonos con Dianita.